Bueno, hola a todos. Soy Liliana Manso, adjunta de la cátedra, y hoy vamos a tomar el tema de virosis cutáneas no exantemáticas, haciendo hincapié en HPV, herpes simple, herpes zóster y molusco contagioso. Bueno, cuando hablamos del HPV, consideramos que es un virus papiloma humano ADN de doble cadena, que está muy extendido en la naturaleza, que infecta células epiteliales, o sea, de la piel, mucosas y semimucosas, no tiene envoltura y presenta una cápside proteica que encierra el genoma viral, que es una doble cadena de ADN. Se clasifican los HPV en tipos por las secuencias de ADN, que eso es muy importante. Se han identificado muchos tipos de HPV, más de 100, y 40 infectan el tracto genital femenino y masculino. Y alto riesgo de ser carcinogénicos son aproximadamente unos 15 tipos. De ahí la importancia que tiene el estudio de esta afección y su reconocimiento clínico, por lo menos. Bueno, según la OMS, es una infección viral más común, que afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo un alto porcentaje asintomáticos y un porcentaje menor con enfermedad clínica. Se da más entre los 15 y los 50 años. Dijimos, 40 tipos infectan el tracto genital. La mayor prevalencia los tienen los tipos 6 y 11. Pero el alto riesgo oncogénico lo van a dar toda esa secuencia que ven allí, siendo los principales el 16 y el 18. El ADN de HPV se encuentra en el cáncer de cuello en el 99,7% de los casos. Y el 16 y el 18 representan el 90% de todos los casos. En el cáncer de pene y el cáncer anal se ha detectado también HPV, pero en proporciones menores. Estos son datos de la Sociedad Argentina de Dermatología. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una infección persistente por HPV carcinogénicos? El inicio precoz de la actividad sexual, el número de parejas sexuales, a mayor número, mayor probabilidad de tener estas infecciones, el compromiso inmune, el tabaquismo, la acción hormonal, el uso prolongado de anticonceptivos también influyen, las carencias nutricionales, bueno, la presencia o haber tenido otras enfermedades de transmisión sexual y la predisposición genética. El mayor contagio se realiza en forma sexual, pero materiales contaminados, prendas, pueden ser transmisores de esta enfermedad. Y por supuesto, el perinatal a través del canal de parto. El periodo de incubación es de 3 semanas hasta 9 meses, y algunos dicen 2 años, lo que es importante para cuando uno hace el interrogatorio de estos pacientes y busca los contactos sexuales para detectar en ellos también la infección. Puede infectar todos los epitelios y el aspecto macroscópico histológico va a variar de acuerdo al sitio de la infección y el tipo viral. Penetra por microabrasiones del epitelio y infecta las capas basales epidérmicas, usando la división celular para iniciar su ciclo de multiplicación. Así, el genoma viral se va replicando lentamente, generando así como una infección latente en las capas basales de la epidermis, y a medida que el epitelio se va diferenciando, se van produciendo los genomas virales y las proteínas de la cápside, que al final terminan siendo viriones que se descaman con los queratinocitos, y ahí sí, ya generando una infección productiva.
Y el HPV de alto riesgo tiene la particularidad de interferir en el control de esta proliferación celular y por eso da las lesiones que provoca. Bueno, aquí más o menos un esquema partiendo desde la capa basal hasta la eliminación de las partículas virales con la descamación de las células. La respuesta inmune que genera este virus es por inmunidad celular, que es la vía de control de la infección y eliminación de la lesión, y la inmunidad humoral, pero con un rol secundario en la defensa del individuo ya infectado, evitando la diseminación a nuevos sitios y reduciendo la probabilidad de reinfección. ¿Cómo son las lesiones? Bueno, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Se puede manifestar con lesiones visibles, que nosotros podemos detectar, que el paciente puede consultar por ellas, pero también puede ser por lesiones subclínicas, y entonces allí se necesitan de otras técnicas, como la acetilación y la histopatología, o con lesiones totalmente latentes, donde necesitamos estudios moleculares y detectar la presencia viral. La clínica, las lesiones clínicas son variadas, porque pueden ser únicas, pueden ser múltiples, que es más frecuente, y pueden ser variadas en su constitución como lesión elemental. Podemos tener máculas, pápulas o vegetaciones. O sea que hay un cierto polimorfismo, por ahí no en el mismo paciente, pero sí se manifiesta de distintas formas y hay que saber reconocerlas. Entonces, vamos a tener lesiones hiperplásicas vegetantes, como vegetaciones blanco-grisáceas, rosadas, rojizas, como cresta de gallo, para que lo recuerden, son los condilomas acuminados. Después lesiones verrucoides, similares a las verrugas vulgares, grisáceas, son las verrugas genitales, sésiles como pápulas, cupuliformes, o pueden ser planas, que son áreas blanquecinas generalmente después de aplicar ácido acético, que es el condiloma plano viral. Hay dos presentaciones que son especiales, que es la papulosis bowenoide, que es un carcinoma espinocelular in situ, y generalmente son lesiones papuloides confluentes en placas, y las placas suelen ser pigmentadas en la mayoría de los casos. Y el condiloma acuminado gigante, que es un carcinoma verrugoso, forma especial del carcinoma espinocelular. Bueno, vamos a ir recordando las imágenes y viéndolas. Acá vemos las crestas de gallo, o los condilomas acuminados, que son lesiones vegetantes, en estos casos múltiples, como ven acá. Algunas parecen verrugas, otras son realmente condilomas acuminados, bien vegetantes, de diversos colores. Tienen rosados, grisáceos. Bueno, acá tenemos otras formas, estos más blanquecinos. Esto en la zona perianal también es frecuente, estamos hablando de toda la zona genitoanal, ¿no? Acá tenemos unos muy exuberantes en zona perianal, y acá lo que les decía, la papulosis bowenoide, que si bien parecen simples lesiones papulosas como queratosis seborreicas, son carcinomas in situ, múltiples lesiones papulosas en placas, y tienen la particularidad de ser hiperpigmentadas. Más condilomas acuminados, muy macerados, sobreinfectan. Acá, tipo verrugas genitales, ¿vieron? Que parecen verruguitas, o sea, son más exofíticas, más pequeñas y con algo de hiperkeratosis en la región de vulva. Otra lesión de condiloma acuminado. Y acá lo que les explicaba, el carcinoma verrugoso, que es un condiloma acuminado gigante de Buschke-Lowenstein. En este caso se presenta en el pliegue suprapúbico, comprometiéndolo todo. Fíjense
la maceración del pliegue, las lesiones verrugosas, tan importantes. Eso se extirpa quirúrgicamente. Bueno, los diagnósticos diferenciales son múltiples, desde el más importante, que es el condiloma plano, porque el condiloma plano de la sífilis secundario puede ser muy exuberante. También son pápulas, en realidad son pápulas erosivas o placas erosivas hiperplásicas también, pero no son vegetaciones. Si bien cuando son muy exuberantes, tienen la particularidad de parecerse, pero ustedes, si van a revisar a todo el paciente, seguramente encontrarán otros elementos de la sífilis secundaria que nos permitirán hacer el diagnóstico clínico. Además está decir que se piden en estos pacientes todas las serologías, y la BDRL, la FTAPS están dentro de lo que vamos a pedir para descartar, pero bueno, es el gran diagnóstico diferencial. Después pliegues hipertróficos perianales, hemorroides, queratosis seborreica, eritroplasia de Queyrat, molusco, candidiasis, etc. Nevos también. Bueno, el interrogatorio ayuda en muchos casos, ¿no? Acá tenemos condilomas planos de la sífilis, vemos las lesiones que son erosivas, pero que en cierto modo pueden tener algún parecido. Y muchas veces se derivan pensando que son condilomas acuminados y en realidad son condilomas planos. Bien, vean que son pápulas erosivas, múltiples también acá en vulva y zona perianal. La candidiasis, la eritroplasia de Queyrat, que es otro carcinoma in situ, que es más plano, eritematoso brillante. Las pequeñas pápulas del líquen plano, brillantes también, pueden confundir. Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico, pero hay técnicas de observación, como son estas, la genitoscopía en general, y tener en cuenta que igual en estas técnicas de observación nos podemos confundir con lesiones candidiásicas, con las glándulas de la corona, con psoriasis, líquen, lesiones traumáticas. Siempre se hace evaluación ginecológica con colposcopía y PAP, se hace una evaluación por urología, sobre todo en los hombres, y el diagnóstico proctológico con inspección, tacto y anoscopía, se puede hacer PAP anal, y en el 75% de los pacientes que tienen condilomas perianales hay que tener en cuenta que también compromete el conducto anal. Bueno, el diagnóstico histopatológico puede ser de utilidad en muchos casos, donde se observan las alteraciones propias de la vegetación, más las alteraciones citológicas y los efectos citopáticos que produce el virus, así también como para descartar el carcinoma in situ. El diagnóstico virológico nos sirve para tipificar HPV por técnicas de biología molecular, y lo hacemos para esclarecer diagnósticos dudosos o discordantes, posthistología, y el control postterapia, sobre todo en lesiones severas, premalignas o malignas. La presencia, la persistencia del virus es un factor de riesgo de recurrencia, y se hace también 6 meses después de la terapia. Y siempre solicitar las serologías para las otras ITS, BDRL, HIV, hepatitis B y C. La evaluación de los contactos sexuales es la regla como en toda infección de transmisión sexual. Tratamientos. Bueno, los tratamientos generalmente los hacemos los dermatólogos, ginecólogos. Bueno, puede ser el cirujano, porque podemos emplear criocirugía, láser de CO2, cirugía, radiofrecuencia. La electrocoagulación está más vedada, digamos. Los tratamientos químicos con tricloroacético, podofilino, podofilotoxina y 5-fluoracilo, inmunomoduladores como el imiquimod, y recordar que hay vacuna en las niñas y niños a los 11 años para HPV, que forman parte del calendario de vacunación.
El seguimiento para manejar las complicaciones del tratamiento, detectar recurrencias, y se consideran criterios de curación, bueno, la falta de lesiones, obviamente, la genitoscopía negativa, la colposcopía y anoscopía negativa, y cada 3 meses el primer año, cada 6 el segundo. ¿Qué pasa con los inmunodeprimidos o los pacientes con SIDA, por ejemplo, que no hacen el tratamiento? Vamos a tener lesiones mucho más floridas, más recurrentes, con escasa respuesta al tratamiento y con posibilidad mayor de malignización de las lesiones crónicas. Siempre hay que buscar HPV en pacientes con HIV. Y el tratamiento, por supuesto, y la compensación de la inmunidad mejora sustancialmente estas lesiones. Acá vemos algunas lesiones más exuberantes en pacientes HIV positivos. Bueno, en cuanto al embarazo, también el embarazo favorece por la vasocongestión el crecimiento de los condilomas y bueno, está indicada la cesárea solamente si dificulta el parto, y el tratamiento es también variable porque solamente se puede usar tricloroacético, cirugía o criocirugía. Bueno, los HPV 1, 2 y 10 nos van a dar otro tipo de lesiones y en otras topografías generalmente, como son las verrugas vulgares, que son lesiones exofíticas, hiperqueratóxicas en la superficie y que tienen puntos negros, no se ven muy bien en la imagen, puntos negros que son vasitos trombosados en la superficie. Si vemos acá, vamos a ver una particularidad que es el compromiso periunguial, que hace que, bueno, se deforme la lámina unguial. Acá elementos más pequeños son muy frecuentes en las manos, pero en este caso tenemos mucho elemento periunguial que dificulta el tratamiento. No hay que ser muy agresivos en el tratamiento porque podemos lesionar la matriz unguial. Bueno, manos, dedos, rodillas, peribucal y periungular. Acá vamos a ver en la zona periorificial de nariz, zona difícil para el tratamiento. Acá otras formas de presentación donde se ve bien, bueno, en este caso periculada, y se ve bien la hiperkeratosis, estas múltiples lesiones. Acá en la rodilla también múltiples lesiones. En cuanto a la presentación en las plantas de los pies, se llaman verrugas plantares, HPV 1, 2 y 4, y son lesiones más hiperqueratóxicas, más endofíticas, dolorosas, a la presión sobre todo, y cuando el paciente camina, hace deporte, o sea, son bastante más molestas que las que tenemos en las manos en general. Tiene un puntillado que es rojo o negruzco generalmente, que es muy evidente, o a veces la hiperkeratosis lo puede simular un poquito, y si sacamos esa hiperkeratosis con un bisturí lo vamos a detectar y podemos hacer el diagnóstico con otro tipo de callosidades que no sean, o de hiperkeratosis o keratodermias que no son virales. Cuando se unen varios elementos en la planta de los pies, llamamos a la variedad en mosaico, verrugas en mosaico, que son por supuesto más complejas para su tratamiento. En la cara vamos a tener verrugas planas, generalmente cara, dorso de las manos, y se presentan, fíjense, de otra forma, como unas pápulas que a veces confluyen, poligonales, aplanadas, de color piel, pero en general tienen una ligera pigmentación y son discretamente queratóxicas. Bueno, verrugas planas, se llaman verrugas planas juveniles también. Bueno, ¿cómo se tratan las verrugas vulgares? Con láser de CO2, electrocoagulación o cirugía, con destrucción química con el ácido salicílico, tricloroacético, y las verrugas planas se utiliza la nieve carbónica o el ácido retinoico tópico.
Bueno, pasamos ahora al herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2. También son virus ADN de doble cadena perteneciente a la familia Herpesviridae y también son de distribución mundial. Tenemos el tipo 1, tomamos el oral, y el tipo 2, el genital, que siempre se entrecruzan, pero bueno, vamos a tomarlo así. Y la patogenia es infección, latencia y reactivación. El contacto del virus con la mucosa o piel erosionada, ahí es donde tenemos el contacto y el contagio. Se replican también en las células epiteliales, pero tienen acá la particularidad de extenderse por los nervios sensitivos y autónomos, permaneciendo latentes en los ganglios sensitivos. Y cada tanto hacen su reactivación, o no. Pero bueno, esa es la secuencia. Primero uno se infecta, después quedan en latencia, y después hacen reactivación o recurrencias que son en general menores que la primoinfección. ¿Cómo es la primoinfección? Se produce en pacientes que no han tenido antecedentes de infección y su serología es no reactiva, y en la mayoría de los casos va a pasar inadvertida. Tiene un periodo de incubación de 3-12 días, o pueden ser más, hasta la aparición de las lesiones si va a ser una infección, una primoinfección sintomática. Si no, pasa inadvertido y uno queda con el virus. Bueno, la primoinfección la explicaremos mejor, pero es gingivoestomatitis para el herpes simple tipo 1, vulvovaginitis, cervicitis, balanopostitis, uretritis, rectitis, etc. para el herpes simple tipo 2, de acuerdo a donde se ubican las lesiones y las características sexuales del paciente. Bueno, siempre va a ser dolor, vesícula como lesión elemental, vesículas que generalmente son en ramilletes, que se erosionan, y si estamos en la piel serán costras, si no, si estamos en las mucosas serán simplemente erosiones. Puede tener compromiso del estado general con fiebre, mialgias, parestesias, cefaleas, astenia, etc. Y las recurrencias son los episodios que vienen después, a lo largo del tiempo, en la misma región y con similares características clínicas, pero en general siempre menores. Los factores desencadenantes que generan esta reactivación de los virus herpes simples son fisiológicos, como la menstruación, muchas veces se repite con las menstruaciones, el embarazo; patológicos, como bueno, el estrés, la depresión, enfermedades psicológicas, psiquiátricas, disendocrinias, enfermedades malignas, HIV, o de un factor desencadenante exógeno muy frecuente es la radiación solar, con traumatismos, infecciones, medicamentos, etc. ¿Cómo es el herpes genital? Es producido mayormente por el herpes simple tipo 2 y en proporción creciente ahora el herpes simple tipo 1. La mayoría no son diagnosticados y las lesiones, dijimos, eran leves, no reconocidas, que diseminan el virus en forma intermitente. Se transmite a las parejas y al recién nacido. Y es la principal causa de erosión genital. Bueno, también acá tendríamos el periodo, como dijimos, de infección primaria y luego episodios variables de reactivación, con esos factores que dijimos que pueden ser desencadenantes. Y como produce erosión genital, también van a dar un alto riesgo de contagio de otras infecciones de transmisión sexual, como son la sífilis y el HIV, porque dejan una zona erosionada mientras está la lesión activa en la mucosa. Bueno, ¿qué favorece en las mujeres jóvenes tener este virus? La iniciación sexual temprana, mayor número de parejas, mayor cantidad de años de actividad sexual, tiene mayor superficie genital la mujer y es menor reconocimiento de los síntomas.
Y en los hombres favorecen también la actividad sexual, la promiscuidad, la falta de circuncisión y las otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el virus 2 afecta con mayor frecuencia, dijimos, la mucosa genital, pero se está produciendo un aumento del tipo 1 en la misma. Bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser sintomáticas con erupción de vesículas en ramillete sobre una base eritematosa. Eso es lo básico, que se erosionan y dan rubor, calor, edema y dolor, y ocasionan puntillado hemorrágico. Entonces, en la mucosa genital, ¿cuáles van a ser los diagnósticos? Hablando de una erosión genital, siempre tenemos que pensar en un chancro sifilítico que no duele y que es indurado. El herpes no es indurado y duele. Así, chancro sifilítico, no duele y es indurado. Es el principal diagnóstico diferencial. Y bueno, por supuesto, si hacen bien el interrogatorio, seguramente el paciente les hablará de las recurrencias que tiene el herpes. Pero bueno, nunca está de más descartar que sea una sífilis, o sea que siempre se le va a pedir todas las serologías, estudios complementarios que surjan para determinar que no sea una sífilis. No nos quedemos nunca tranquilos en ese aspecto. Bueno, chancro blando, que es una ulceración, las erosiones traumáticas, que generalmente tienen el antecedente, y el chancro escabiótico, que está acompañado por los otros síntomas de prurito generalizado, y entonces eso nos va a orientar para descartarlo. Bueno, acá vemos la base eritematosa, bien grande esta lesión, y ya las vesículas rotas, pero es una gran erosión que tiene la particularidad de tener un borde ligeramente policíclico, que nos está indicando que ahí hubo vesículas que se rompieron rápidamente porque estamos en mucosas. Acá, como ya en esta zona hay mucha piel, no estamos tan en el pliegue, una zona bastante frecuente sobre el pliegue interglúteo, vamos a tener todavía las vesículas convertidas en vesicopústulas, porque el contenido es purulento, las vesículas sobre la base eritematosa. Bueno, ¿cómo es un chancro sifilítico típico? Es como esta lesión, ya es una erosión de un borde muy neto, ya no es policíclico, si lo palpamos es indurado, de borde limpio y no duele y tiene sus adenopatías. Acá tenemos un chancro múltiple y acá sí, si uno lo ve, puede pensar más en un herpes simple y confundir. Pero bueno, todos los complementarios necesarios para descartar se deben realizar. Bueno, el orofacial, bueno, generalmente es más frecuente por el herpes simple tipo 1, son las infecciones primarias como ya dijimos, gingivoestomatitis, bueno, la mayor parte son subclínicas o inaparentes. Y las recurrencias, ¿cómo son? También ramillete de vesícula sobre base eritematosa, con un ardor, parestesias y edema en la zona previo, pero hace la evolución que hace en la piel, por ejemplo, en esta zona, en esta, acá se erosiona más fácil, pero la erosión da lugar a la costra, porque acá estamos más en semimucosas y piel, entonces vamos a tener primero el edema y la sensación de ardor, después vamos a tener el eritema, y después los ramilletes de vesículas que pueden ser bien visibles, y por último las costras. Acá miren qué buen ramillete de vesículas en 2 o 3 topografías peribucales. El diagnóstico diferencial principal allí es con el impétigo. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínico y de laboratorio.
Usamos mucho el citodiagnóstico de SAN, que tiene una sensibilidad moderada. Podemos usar el histopatológico y después también los métodos virológicos directos, detectando el virus PCR, por ejemplo, o por métodos indirectos con las serologías. Siempre ante una erosión genital, descartar sífilis. Sífilis por microscopía de campo oscuro, si estamos en una etapa muy temprana de la erosión genital, FTAPS también, y BDRL para los días después del día 14. Acuérdense que el chancro se positiviza, o sea, después que tenemos el chancro, la BDRL se positiviza a los 14 días, para darle el valor que corresponde a la BDRL. Si no, tenemos microscopía de campo oscuro, el citodiagnóstico para detectar el virus y las células virales, el HIV, la hepatitis B y C, o sea, todo el paquete de serologías para determinar que ese herpes no está asociado con otra infección de transmisión sexual. Bueno, el tratamiento es con aciclovir, valaciclovir, famciclovir, por vía oral. Bueno, vamos a dar, ahí está toda el esquema. Por ejemplo, el aciclovir son 400 miligramos 3 veces por día, 5 días en las recurrencias, 7 en la primoinfección. El valaciclovir es 1 gramo por día, 5 días en las recurrencias, o sea, 500 miligramos 2 veces por día, 5 días en las recurrencias, 7 a 10 en la primoinfección, bueno, y así sucesivamente. Cuando tenemos herpes neonatal o en los inmunodeprimidos se utiliza la vía endovenosa. Bueno, vamos a pasar a otro virus, que es el virus varicela zoster, que también es un ADN de doble cadena. Y es otro virus herpes que también va a ser la primoinfección, digamos, la latencia y la recurrencia. Tiene esa misma secuencia, si se quiere. La infección primaria lo constituye la varicela, en la infancia generalmente, lo que obliga bueno, ahora tenemos la vacunación obligatoria. La latencia la hacen los ganglios sensitivos de la raíz dorsal y craneal, y la reactivación como herpes zóster ante inmunodepresión. Bueno, es la varicela. La varicela es la primoinfección, digamos, por el virus varicela zoster. Se produce una propagación por vía respiratoria, generalmente reproducción en vías aéreas superiores y viremia. Y se determina una erupción generalizada, cutáneo-mucosa, vesiculosa, con un periodo de incubación de 10 a 21 días y un periodo de contagio que va de 2 días antes del rash hasta la finalización del proceso de las vesículas. Acá tenemos ese gran rash eritemato vesiculoso, con las vesículas en gota de rocío, como vemos acá, y las erosiones provocadas en las mucosas por la ruptura de esas mismas vesículas. Bueno, el herpes zóster ya se va a dar más en adultos, si bien en niños es probable, es posible. Es una erupción metamérica que se puede dar en cualquier época del año y se incrementa con la edad. En los jóvenes hay que determinar que no sea por HIV, que tiene un curso más prolongado, recurrente y multidermatomal. Últimamente con la pandemia también se ha visto mucho herpes zóster. Las enfermedades que comprometen inmunidad celular y que favorecen la presentación de este herpes zóster, este herpes que está acantonado en los ganglios sensitivos y que hace su eclosión, se puede dar por HIV, dijimos, enfermedades
oncohematológicas, enfermedad de Hodgkin, linfoma y leucosis, trasplantes de médula ósea y otros órganos, LES y otras enfermedades tratadas con corticoides sistémicos, terapias inmunosupresoras, estrés psicofísico. ¿Y cómo se presenta? Se presenta con dolor y parestesia 2 días antes del brote, en la zona que va a afectar. El brote es con eritema y vesículas en 1 a 3 dermatomas unilaterales y subyacentes. La unilateralidad es muy importante para el diagnóstico. La lesión elemental, como en todo lo que estamos viendo en todas las dermatosis, es muy importante. Acá vamos a ver, si tenemos un cuadro típico, vamos a ver vesículas de distribución unilateral metamérica y dolor. Están más afectadas las dorsales torácicas, eso es el 50%. Es el herpes zóster intercostal. Después cervical, lumbar, craneal, sacro y el trigémino con su rama oftálmica y el compromiso del globo ocular. Eso también es de tenerlo en cuenta. Bueno, las lesiones elementales, eritema, vesículas, eventualmente pústulas, erosiones y luego costras, porque estamos en la piel, generalmente en la piel va a dar costras, y casi siempre nos va a dejar una secuela hipohiperpigmentada. Dolor, y puede también acompañarse de síntomas sistémicos como cefalea, náuseas, bueno, mal estado general y linfadenopatías. Pero no es de esperar siempre eso. Las complicaciones, por eso digo siempre, deben tratarlo en las primeras consultas. Este cuadro hay que tratarlo porque puede diseminarse tanto vía cutánea, visceral o general, puede tener compromiso motor, puede tener compromiso ocular. Bueno, para eso siempre consultamos con el oftalmólogo, siempre debe ser evaluado por el oftalmólogo, puede tener compromiso motor, pero la complicación más severa, o que vemos más frecuentemente, es la neuralgia posherpética, que es muy persistente, muy molesta, y un paciente que no ha sido tratado realmente es un problema, porque ustedes tienen la responsabilidad de tratarlo, puede quedar neuralgia posherpético, da igual, pero bueno, si hicieron bien las cosas, bueno, es una complicación propia del paciente. Bueno, acá vamos a tener algunos cuadritos para ver, el intercostal típico, bien, bueno, no se ve muy bien, pero se ve bien que es unilateral, siguiendo la rama intercostal. Y el ramillete de vesículas, ya algunas desecadas en costras. Acá tenemos el herpes zóster oftálmico, comprometiendo el globo ocular, el párpado, la frente, y fíjense bien cómo se delimita en la parte central, porque es unilateral. Lo mismo de este lado, lo mismo con este cuadro. Acá ya tomando ya ramas cervicales, y yendo hacia tórax, hombro, cuello, o el ciático. Fíjense los ramilletes de vesículas que bien se ven. En este caso otra forma intercostal, como va haciendo toda la línea metamérica y cómo se extiende hacia adelante en el mismo paciente hasta la zona media external. Acá bien el eritema con las vesículas brillantes de contenido líquido, bien típicas. En este caso ya más un paciente mayor, ya con un contenido algo purulento y confluentes. En los pacientes con SIDA vamos a tener lesiones de mayor tamaño, verrugosas, papulares o hipertróficas, o sea que cambian un poquitito en más, digamos, su clínica. Acá tenemos cuadros de pacientes que se diagnosticaron
como HIV a partir de la presencia del herpes zóster, con lesiones en piel y en mucosa, tomando otras ramas del trigémino. Fíjense, el edema, las vesículas, costras, el eritema importante, siempre unilateral, en este caso unilateral. Otros cuadros que se van saliendo de los límites. Y bueno, ¿cómo los tratamos? Con analgésicos, con complejo B, antisépticos y antibióticos locales, salvo que la infección sea muy importante, se les puede agregar algún antibiótico oral, pero siempre desde el comienzo, desde que ustedes ven al paciente, y siempre es preferible en los primeros días del brote, se da aciclovir a 800 miligramos 5 veces por día durante 7 días por vía oral, endovenoso en los inmunocomprometidos, y el valaciclovir 1 gramo cada 8 horas, 7 días también podría ser la opción. Y actualmente tenemos la vacuna contra el herpes zóster para adultos de 50 a 60 años. Bueno, por último vamos a tomar otra virosis que es muy frecuente en los niños y es marcador de inmunodepresión también, pero no en los niños, sino en los adultos. Y es el poxvirus, es un virus ADN con una incubación de 14 días a 6 meses, también es por contagio directo o por objetos contaminados, y se presenta de otra forma, con pápulas, y acá no son vesículas, son pápulas umbilicadas. Esa es la característica. Hemisféricas de 1 a 10 milímetros, pueden ser únicas o lo más frecuente es que sean múltiples, pueden confluir, adminarse, y bueno, los lugares son la cara, el cuello, tronco, axilas, genitales, y en las mucosas, en la semimucosa del labio, en la lengua, los ojos también se puede dar. El diagnóstico: al raspar la lesión nosotros obtenemos el cuerpo del molusco, que son partículas virales y células epidérmicas, y con eso ya tenemos el diagnóstico. Puede inflamarse, supurar y dar eczemas periféricos porque produce prurito, y tiene la capacidad de involucionar en meses o años. Sus diagnósticos diferenciales principales son los quistes epidérmicos, las verrugas y el carcinoma vasocelular, sobre todo en personas mayores. Si hablamos de pacientes con SIDA o con HIV, es marcador. Cuando son muy numerosos, de mayor tamaño, que no involucionan y pierden la umbilicación, y también se pueden confundir con lesiones moluscoides que da la histoplasmosis y la criptococosis en los pacientes con SIDA. O sea que es marcador, pero recuerden que donde ustedes más lo van a ver es en niños, donde el problema más importante es el tratamiento. El tratamiento es por curetaje, es un poco molesto, el imiquimod, que es un inmunomodulador, o el hidróxido de potasio al 10%. Y entonces aquí vemos las lesiones umbilicadas, brillantes, las papulitas, son pápulas porque son de contenido sólido, son autorresolutivas, cuando ustedes sacan la lesión no deja ninguna secuela. Acá tenemos un elemento único. Acá tenemos varios en zona genital, porque también es una enfermedad que se transmite por vía sexual. Y acá en niños, que es lo más frecuente, vamos a ver múltiples lesiones con esa umbilicación central y el brillo característico, donde solo se complican por el tratamiento, porque son múltiples, y para hacer curetaje no es tan fácil, por eso se emplea el hidróxido de potasio, el imiquimod. Acá tenemos múltiples lesiones, son de generar prurito. Bueno, así terminamos por hoy la clase.
Espero que les haya sido útil y por supuesto tienen bibliografía para ampliar todos estos contenidos.